Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 4. Hebreos capítulo 1, verso 4, por favor. La Biblia dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como el vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En este texto, el autor topa la doctrina de la angeliología, es decir, del estudio de los ángeles. Seguramente para nosotros esta doctrina no tiene gran importancia como las otras doctrinas de la palabra de Dios, pero para aquel que está escribiendo el autor de Hebreos, los ángeles eran sumamente importantes. Eran importantes porque estaban conectados al hecho de que cuando Dios entregó la ley de Dios a Moisés, el texto bíblico, algunos versículos de la Biblia hacen referencia que en ese acto importante y sublime, millares de ángeles estuvieron presentes cuando Dios entregó a Moisés allí en el monte Sinaí la Torá, los mandamientos. El texto bíblico nos muestra 7 características de por qué Jesucristo es más grande que los ángeles. Es interesante que la semana pasada observamos 7 características de por qué Jesucristo es más grande que los profetas, y ahora el autor vuelve a repetir la realidad de que con respecto a los ángeles, ahora existen también 7 características, 7 razones de por qué Jesucristo es el más grande. El tema es los ángeles. Y en el cuadro que usted ve en pantalla tenemos un resumen de lo que la Biblia enseña en torno a ellos. Nos da características, ¿sí?,
son creados antes de la creación del mundo, son santos, inteligentes, tienen emociones, tienen voluntad. Aparentemente todos tienen nombres propios, por lo menos algunos: Lucero, Miguel, Gabriel. Sujetados a Dios le rinden cuentas, tienen moradas en el cielo, son espíritus limitados, su número no aumenta ni disminuye desde su creación, no se reproducen y tampoco mueren, y hay millones de ellos. Algunas de sus características. Observamos también que están organizados como un ejército. Hay categorías: serafines, querubines, ángeles y arcángeles. Los serafines y los querubines están relacionados al servicio a Dios y a la adoración a Dios, mientras que los ángeles y los arcángeles están relacionados con el servicio a Dios. Son creados para adorar a Dios, obedecen a Dios. En torno a los ángeles, en torno a la relación con Cristo, anunciaron su nacimiento, sirvieron después de la tentación. En Getsemaní le confortaron a Cristo, removieron la piedra del sepulcro, anunciaron su resurrección y volverán con Jesús y con nosotros en su segunda venida. Hay tres tipos de ángeles: ángeles buenos, ángeles caídos que están presos, no pueden salir, y ángeles caídos que están sueltos y obedecen a Satanás. Estos últimos son los que extienden el gobierno y la maldad de Satanás en todo el mundo. Así es que allí tenemos una tabla que resume básicamente lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles. El autor de Hebreos va a mencionar 7 características de por qué Jesucristo es más grande que los ángeles. Cada una de esas características, y las 7 usted las tiene en sus apuntes, cada una de esas características va a estar apoyada en un versículo del Antiguo Testamento. Observe, número 1, versos 4 y 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es una cita del Salmo 2, verso 7. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, es decir, es un escrito que habla del Mesías, y el autor de Hebreos utiliza esa referencia para aplicarla a Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Es interesante que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros usamos el término hijos de Dios, cuando nosotros nos llamamos a nosotros mismos, nosotros decimos somos hijos de Dios, es cierto, pero somos hijos adoptados en la familia de Dios. No es igual que Cristo es el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es Hijo de Dios, Él tiene la misma naturaleza de Dios. Él es Hijo de Dios en un sentido muy diferente a cómo nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, nosotros fuimos adoptados en su familia. El único Hijo de Dios, en ese concepto técnico, es Jesús. Él es el Hijo de Dios porque es Dios mismo. Luego, el texto nos dice engendrado. Engendrado hoy. Dios le ha engendrado. Concepto esencial. Las palabras deben ser entendidas, no por un diccionario, no por el concepto que nosotros tenemos de esa palabra. Deben ser entendidas en el contexto del
en el que se encuentra esa palabra. Porque si no, si nosotros definimos la palabra engendrado, usted va a recordar la definición mental o la de diccionario y usted va a pensar, una persona engendrada significa que tuvo un punto en su vida donde empezó a existir. Esa es la definición de engendrado. Cuando fuimos engendrados por nuestros padres, en ese instante en el que ellos nos engendraron, en ese momento nosotros empezamos a existir. Si nosotros aplicamos ese concepto a Cristo, estamos transmitiendo una blasfemia porque Jesucristo no tiene un inicio. Jesucristo no empezó a existir en un punto del tiempo. Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios. Así es que debo permitir que el texto bíblico defina la palabra engendrado, porque si no voy a llegar a una conclusión totalmente equivocada. En la cita de la pantalla, usted puede darse cuenta cómo entendieron la palabra engendrado, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, capítulo 2, verso 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Observe en el pasaje la conexión entre la palabra engendrado y el acto de resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino como el Mesías y no le recibieron como tal. Y Dios tuvo que resucitarlo, tuvo que exaltarlo, tuvo que sentarlo a la diestra de Dios, tuvo que darle un nombre sin igual. Y en ese acto de resurrección donde Jesucristo es agrandado, donde Jesucristo es exaltado, esa es la definición de la palabra engendrado. Muy diferente a lo que nosotros pensamos. En el momento de la resurrección, Jesucristo fue engendrado, Jesucristo fue exaltado. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo es más grande que los ángeles? Porque es el Hijo de Dios. Número 2. Verso 5, la parte final. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Es una cita de 2 de Samuel capítulo 7, verso 14. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En 2 de Samuel 7, 14 y todo el capítulo, se habla de una promesa que Dios le da a David. Y le dice: David, tú gobernarás, tú serás rey por la eternidad. David se murió y no pudo gobernar por la eternidad. Nació Salomón, su hijo. Tú, Salomón, reinarás por la eternidad. Salomón murió y no pudo gobernar por la eternidad. El texto está enseñando que de la descendencia humana de David, de Salomón, iba a levantarse uno que no muera. Si iba a reinar por la eternidad, debía ser alguien que es eterno. Jesucristo. Yo seré padre, tú serás hijo, tú eres eterno y tú tienes un reino eterno, porque tú, Jesucristo, eres más grande que los ángeles, porque tú vas a reinar por la eternidad, porque tú eres eterno. ¿Observas? Jesucristo es más grande que los ángeles porque Él reina por la eternidad, porque Él es Rey eterno.
Pregunta: ¿Jesucristo es tu rey? Piénsalo por un momento. Cuando tú tienes que tomar decisiones, la decisión más importante que consideras, ¿es la tuya o es la que dice el rey? Porque si hablamos de un rey, está implícito el concepto de que deben haber súbditos que obedecen al rey. Si yo le reconozco a Jesucristo como más grande que los ángeles, le reconozco como el Rey eterno, en la práctica Él es mi Rey, a la hora de tomar decisiones es menos importante mi voluntad que la voluntad de Dios. A la hora de vivir, mis planes y mis metas son menos importantes que los planes y las metas de Dios. ¿Soy una persona obediente al Rey o hago lo que yo quiero? Él es el Rey en tu vida, en el día a día, a la hora de tomar decisiones, a la hora de ejecutar los planes y los objetivos. Jesucristo es más grande que los ángeles porque tiene un reino eterno. Número 3, verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Una cita del Salmo 97:7. Es importante entender la palabra primogénito. Nuevamente el mismo concepto. Este concepto es un concepto de vida, un concepto que debemos aplicarlo todos los días, siempre. Las palabras de la Biblia deben ser entendidas en el contexto en el que aparecen, no en la definición que nosotros tenemos, no en la definición de un diccionario. El diccionario puede ayudarnos, puede darnos una pista, por supuesto. Los conceptos deben ser entendidos en el contexto que aparece. ¿Por qué? Porque si no llego a decir la barbaridad de que Jesucristo es el primogénito. Jesucristo es el primer ser creado por Dios y estoy diciendo una blasfemia porque Jesucristo no es el primer ser creado por Dios, porque Jesucristo es eterno, es Dios, Él no tiene inicio, Él no tiene final. Observa cómo define el texto la palabra primogénito. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando se le llama primogénito, se le llama primogénito cuando Jesucristo es introducido en el mundo. ¿Cuándo ocurrió eso? La Biblia habla de dos momentos donde Jesucristo es introducido en el mundo. La primera vez, en la que estás pensando probablemente, es cuando Jesucristo nace como bebé. Se encarna y es introducido en el mundo y tiene una vida terrenal. Pero la segunda vez es cuando Él muere en la cruz de Calvario. Y al morir en la cruz de Calvario, según Isaías 53:8, Él es cortado de la tierra de los vivientes y es introducido nuevamente en la tierra en el momento de su salvación, en el momento de su resurrección, donde vuelve otra vez a aparecer a sus discípulos. Esa es la segunda vez en la que Él es introducido en la tierra. ¿A cuál de las dos se refiere? ¿A la primera vez que es introducido o a la segunda vez que es introducido? Si lees el versículo anterior, acabamos de ver que la mención de la resurrección nos da apoyo para saber que está hablando de la segunda vez. ¿Cuándo es
se introduce por segunda vez en la tierra cuando Él ya como resucitado se presenta a sus hermanos y luego asciende al cielo y se pone a la diestra de Dios Padre. Y Dios espera que a Jesucristo le adoren todos los ángeles de Dios. ¿Observas? Jesucristo es más grande que los ángeles porque los ángeles deben adorarle a Él. El único que puede ser adorado es Dios. El único que puede ser adorado es Dios. Y como Jesucristo es el más grande, como Jesucristo es Dios, Él merece la adoración de todos los ángeles. Pregunta: ¿le adoras tú? ¿Observas lo que dice la Biblia? Si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria, para alabanza de su nombre. Cada cosa que hago le trae exaltación a Dios, o cada cosa que hago le trae vergüenza a Dios. Cuando yo participo de una actividad, si en esa actividad Jesús se presentara de manera presencial y me viera participar de esa actividad, ¿se sentiría orgulloso? Ese es mi hijo. Oh, ese es tu hijo. Cuando Ian hacía algo bueno hace años, ese es mi hijo. Cuando hacía alguna cosa, ahí está tu hijo. A ver, si Dios se presentara, cuando estoy participando de una actividad, cuando estoy tomando una decisión, cuando estoy haciendo un negocio, cuando estoy haciendo algo, Jesús diría, ese es mi hijo. O diría, ese es mi hijo. Jesús es más grande porque merece adoración de los ángeles, porque merece nuestra adoración. Cada cosa que nosotros hacemos, no las cosas que hacemos aquí en la iglesia, porque aquí tratamos de portarnos bien. Cada cosa que hacemos, ¿le trae alabanza a Dios? ¿O le trae vergüenza? Él es el más grande porque merece ser adorado. Y cada cosa que hago, cada cosa que decido, debe traerle alabanza. Número 4, verso 7. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es una cita del Salmo 104, verso 4. Este salmo es un salmo mesiánico, es decir, el Salmo 104 habla del Mesías y el autor cita este salmo porque está hablando de Jesús, así es que Él es el único que puede cumplir lo que de Él se dice. ¿Qué se habla? Dice ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Cuando lees el Salmo 1, el Salmo 104 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El texto del Salmo hace referencia a que el viento y el fuego son mensajeros de Dios. En el Antiguo Testamento Dios ha utilizado el fuego y ha utilizado el viento como instrumentos de Él para castigar a las personas. El viento y el fuego son instrumentos en las manos de Dios, y ahora esa idea se aplica a los ángeles en este versículo 7, porque ellos, al igual que el viento y el fuego,
Los ángeles son instrumentos de Dios. ¿Quién gobierna? Jesús. Los ángeles les sirven, son instrumentos de Él. Por eso Jesucristo es más grande que los ángeles, porque los ángeles son simplemente servidores de Él. ¿Estás sirviéndole a Dios? Hermano, no pienses que cuando el texto de Hebreos está insistiendo en que Jesús es grande, y vuelve a decir Jesús es grande, y en este texto va a repetirlo por 7 veces, y la semana pasada ya lo dijo 7 veces, no lo repite solo por repetir, lo repite para que ese concepto de que Él es el más grande debe afectar a nuestro diario vivir. Los ángeles sirven a Dios. Jesucristo es más grande que ellos y ellos cumplen una función importante de servir al Señor. Le sirven porque Él es el más grande. Si tú reconoces que Jesucristo es el más grande en tu vida, la aplicación práctica a nuestra vida es servirle. Si yo no le estoy sirviendo, no le considero el más grande. Si yo ocupo mi tiempo, mi vida, para tratar de conseguir únicamente mis metas, mis objetivos, las cosas que quiero lograr, y el servicio a Dios no es parte de nuestra vida, no estamos entendiendo qué significa el hecho de que Jesucristo sea el más grande. Porque si le reconozco como el más grande, la acción que demuestra eso, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, porque tú eres el más grande. Número 5, versos 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mira lo increíble. Dios el Padre está hablando. Dios el Padre. Y habla de Jesús. Mas del Hijo, Dios el Padre dice de su Hijo Jesucristo, tu trono, oh Dios. Observa cómo Dios el Padre le reconoce a Jesucristo como Dios. Es una tontería creer que Jesucristo no es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es una cita del Salmo 45, versos 6 y 7. Y aquí hace referencia al hecho de que Jesucristo es más grande que los ángeles, porque Él es rey y porque cuando Él gobierne, su gobierno tendrá 3 características. Será un gobierno de equidad, será un gobierno donde se ama la justicia y será un gobierno donde el pecado está ausente. No hemos experimentado un gobierno así. Por más bueno que sea el gobernante que en algún momento lleguemos a elegir, no hemos experimentado un gobierno así. El gobierno de Cristo se caracterizará por ser un gobierno donde la equidad, la justicia y la ausencia de pecado serán las características de ese gobierno. Jesucristo es entronizado como rey. El Dios el Padre reconoce a Jesucristo como aquel que tiene el trono, que por el siglo del siglo va a llegar a gobernar, cetro de equidad, cetro de su reino. ¿Observas? ¿Vas a ser parte de ese gobierno? ¿Vas a estar allí? Cuando leas el Salmo 45,
Es el salmo que cita esta parte de Hebreos. Cuando leas el Salmo 45, vas a darte cuenta que es un cántico de bodas. Y en ese salmo, cántico de bodas, los dos que participan, obviamente, es el esposo, quien es Jesucristo, y el salmo hace referencia a la esposa, que es la iglesia. Es una imagen hermosa. Jesucristo, el esposo, va a gobernar con equidad, con justicia y con ausencia de pecado. Y su esposa, la iglesia, va a llegar a disfrutar por la eternidad ese gobierno. No va a ser un gobierno bueno de 4 años, va a ser un gobierno eterno donde Jesucristo reine, donde Jesucristo gobierne con equidad, con justicia y con ausencia de pecado. Y si tú has recibido a Cristo como Salvador personal, tú eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia de Dios, vas a ser parte de ese gobierno. Pero si tú nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tú no vas a estar allí, tú vas a estar en un lago de fuego y azufre por la eternidad. ¿Dónde vas a estar? ¿Por la eternidad? ¿Lejos de ese gobierno? ¿O por la eternidad como parte de ese gobierno? Si no has recibido a Cristo, necesitas decidir urgentemente poner tu fe en Él, porque si no, no eres parte de su reino. Número 6, verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es mayor que los ángeles porque Él es el creador. ¿Observas? Es una cita del Salmo 104, los versos 25 al 27. ¿Observas? Jesucristo, el Señor, es el que fundó esta tierra. Los cielos son obra de sus manos. Él es eterno. Él permanece para siempre. Él es el mismo. Él no cambia. Él es el inmutable. Por eso Él es superior a los ángeles. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó lo que existe? La creación es hecha por Él y para Él. ¿Quién debe beneficiarse de la creación? Es Él, porque Él la creó para su beneficio, para su gloria. Cuando nosotros vivimos como su creación, ¿quién saca provecho de lo que nosotros hacemos? ¿Nosotros mismos? Yo trabajo, yo decido, yo hago esto, yo hago aquello, ¿para beneficio de quién? ¿De nosotros? Si esa es la realidad, no hemos entendido para qué fuimos creados. No fuimos creados primariamente para buscar nuestro beneficio personal. Hemos sido creados para beneficiar a Dios, porque Él, Jesucristo, nos creó para Él, para su beneficio. Así es que cada vez que voy a hacer algo, cada vez que voy a cumplir un propósito, cada vez que voy a tomar una decisión, ¿esto me beneficia a mí o esto beneficia al Rey? Una buena pregunta que podríamos hacernos cada vez que tomamos decisiones.
¿Esta decisión trae beneficio para mí o trae beneficio para Él? Soy creado para Él y fui creado por segunda vez en el momento de mi salvación para Él. Jesucristo es superior a los ángeles porque Él es el creador eterno. Él no cambia, Él permanece para siempre. La creación en un momento será destruida, es temporal. Cuando la compara con Jesucristo no hay comparación porque Él es el creador eterno. Él va a permanecer para siempre. Número 7, versos 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo es un rey victorioso. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Dios Padre lo que va a hacer con todos los enemigos de Dios los va a colocar en el estrado de sus pies. ¿Qué son los ángeles? Verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles adoran a Dios y los ángeles de manera específica están diseñados. Su rol es en favor para servicio de los herederos de la salvación. ¿Para qué Dios creó a los ángeles? Una de las razones de por qué los creó es para beneficio de cada persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal. ¿Observas? No debemos orar a los ángeles. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Recuerdas nuestros rezos antes? No está bien. Y no está bien porque el único al que debemos dirigir nuestra oración es a Dios, a Él. Y Él decidirá si en esa circunstancia donde le estoy pidiendo que me ayude en un momento de mi vida, Él decidirá si me ayuda de esta manera o Él decide enviar un ángel y yo me voy a dar cuenta o no me voy a dar cuenta. Él envía un ángel y me va a ayudar en esa circunstancia específica. Nosotros no debemos orar a ellos, nosotros debemos orar a Dios y Dios será el que Él controla a los ángeles y Él será el que determina cómo solucionar, cómo ayudarme de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él desea en mi vida particular. Jesucristo es un rey victorioso. Todos los enemigos de Él al final no tendrán éxito, al final serán colocados a los pies de Jesucristo. Él es el rey victorioso y porque Él es el rey victorioso, por eso, número 7, Él es superior a los ángeles. ¿Observas? Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, el título que te da la Biblia es enemigo de Dios. Todos éramos eso en el pasado. Y en un momento nos dimos cuenta lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y fuimos transformados de enemigos de Dios a amigos de Él, a hijos de Él.
¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Disfrutando del gobierno eterno del Rey? ¿O estando en un lugar establecido para todos los enemigos de Dios? ¿Dónde quieres estar? Parece obvia la respuesta. Yo quiero estar gobernado por el Rey victorioso por la eternidad. Pero si no decides aceptar a Cristo como tu Salvador personal, pasarás una eternidad, pasarás la eternidad en un lugar destinado para los enemigos de Dios, llamado lago de fuego y azufre o infierno. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Padre, reconocemos que tú eres superior a los ángeles. Señor, ayúdanos a entender que si realmente te estamos reconociendo a ti como superior, eso debe tener implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Jesucristo, tú eres superior, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres superior porque tienes un reino eterno, y ayúdanos a pensar cada día a nosotros en ti como el Rey y a nosotros como los súbditos que debemos obedecerte constantemente. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Jesucristo, tú eres superior, porque tú eres digno de adoración. Ayúdanos a que cada cosa que hacemos, si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, que tú recibas la alabanza, que tú recibas la gloria, que tú te sientas orgulloso de nosotros por las cosas que hacemos, por las cosas que decidimos, por las actividades en las que participamos. Jesucristo, tú eres superior a los ángeles, porque ellos son tus siervos. Ayúdanos a nosotros a ser servidores de ti, a enfocar nuestra vida en el servicio, a gastar nuestra vida en servirte a ti, el Rey. Jesucristo, tú eres superior a los ángeles, porque eres un Rey victorioso. Ayúdanos a estar en el equipo victorioso, en el equipo que gana al final. Y yo ruego por aquellos que todavía no te han recibido como Salvador, tus enemigos, lo que nosotros éramos también. Y gracias porque por tu gracia y misericordia un día nos ayudaste a darnos cuenta y nos transformaste de enemigos a hijos. Gracias porque nos pusiste en el equipo ganador. Yo ruego por aquel que está aquí por primera vez, o ya ha venido varias veces, pero no tiene la seguridad de que es salvo. Yo te pido, Señor, que hoy deje de ser tu enemigo
y se convierte en un hijo tuyo. Pido tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras todos tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, que nos ayudes a reconocer que tú eres el más grande. No como un pensamiento teológico, sino como algo que debe afectar nuestro diario vivir. Que cada vez que vivimos, cada vez que decidimos, cada vez que hacemos algo en el día a día, los demás se den cuenta que tú eres el más grande. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.